Muy buenas tardes. Días, noches, siglo, milenio, lo que les apetezca, mi gente. ¿Qué tal? Otra semana más aquí en Radio Faro. Saludos a todos ustedes y a Neri Pérez y Berto Rodríguez. Berto Rodríguez, efectivamente. Total. Y a Carmita Valido, ¿qué tal? Y a Dieguito Flores, muy bien. Yo también, maravilloso, por favor. Aquí seguimos pletóricos, ennirvanados, una cosa indecente. Bueno, yo además hoy estoy estrenando outfit porque el otro día me encontré con una señora en el Hiperdino con... Ay, que no se puede... No deberíamos hacer publicidad de gente que no nos pague patrocinio. Me encontré en el supermercado X. Eso es el mercado de los dinosaurios. Con la... Nadie sabe de cómo la hablamos, básicamente. Y la vi con un pantalón beige, con una blusa así. Era un poco más celeste, pero dije, ay, me gusta esa combinación de colores. Así que, y tan guay, tan veraniega que está. Con la combinación señora voy ahora a ver qué tal. Bueno, Dieguito, ¿por qué esta semana la historia es puta? Pues porque ustedes saben que la semana pasada les hablamos de la saga de los Semirán, de familia noble y tal. Le hemos agarrado cariño a hablar de noble. Sí, de la nobleza. De la nobleza. Pero claro, cuando tienen... Es que también... A ver, nosotros ustedes saben que somos muy del pueblo, de contar historias de revueltas, de cosas así de gente. Pero a veces es bueno entrar en la mierda de la punta, en la mierda de los de arriba también. Sí, porque es que es una cosa fascinante. Además, vamos a cambiar completamente de marco, de familia de noble, porque en este caso va a ser una familia que, vamos, que casi se agarra a navajazos, que fue lo único que le faltó. Es que donde hay dinero... Total. Que capaz que lo hicieron y no se quedó en los papeles registrados, también te digo, porque nosotros sabemos lo que se queda en los papeles. Sí, nosotros sabemos lo que dice la historia. Que en este caso nos vamos a tener Ife con la familia de los condes del Valle de Salazar. Qué bonito nombre. Qué bonito, ¿verdad? A mí me encanta. Bueno, y el Palacio Salazar en Tenerife, en La Laguna, es una cosa Había unos panaderos en Carrizal que se llamaban, bueno, se llama, lo que pasa es que ya no son panaderos, Salazar. Es un apellido precioso, además. Sí, a mí sí me ha gustado Salazar. ¿De dónde hemos sacado nosotros esta información? Esto es de un artículo que se llama Repliegue y continuidad, el caso de las élites nobiliarias de Canarias entre los siglos XVIII y XIX. O sea, básicamente familias canarias entre estos dos siglos, que lo escriben Judith Gutiérrez de Armas y Francisco Precioso Izquierdo. Bueno, familias canarias, pero en realidad son familias de Tenerife, concretamente, todo el rato. Son varias familias, hoy nosotros les vamos a hablar solo de una y ya otro día traeremos otra y otra porque es un salseo que te cagas. Los cotilleos son así. O sea, en esto se podría hacer una telenovela. Dieguito ha encontrado un filón muy divertido, además. Total. Bueno, ¿por qué estos académicos que gracias a ustedes, de verdad, Judith y Francisco, nosotros podemos traer esta historia aquí, estudiaron... Oye, en la Universidad de La Laguna tienen un registro ahí de tesis de historia que son fantasía. Y además, es que uno cuando vives fuera de ese mundo piensas tesis, aburrido. Cuando empiezas a entrar en ella, tú dices, pero por favor, o sea, ¿cómo no está esto en Netflix, sabes? O sea, la parte, digamos, menos salseo de toda esta historia es básicamente cómo estas familias nobles de Tenerife, en este caso, afrontan la implantación del Estado liberal en España, porque esto es importante para el contexto de lo que pasa. Sí, un cambio de... Total, o sea, es un cambio enorme. ¿Qué es el Estado liberal? Esto sí que es un cambio de paradigma. Absoluto, o sea, de los más grandes que ha sufrido Occidente, además, porque va a raíz de todo lo después de la Revolución Francesa, todo esto. Es básicamente relacionado con cómo se va implantando el liberalismo o el capitalismo más adelante en lo que es la sociedad española y a la vez cómo se va implantando de la mano de esto el tema del sistema democrático, porque esto va muy, muy relacionado con la caída de la monarquía absoluta, todo esto. Bueno, un paso que ocurre en Occidente en todos lados casi, en todos lados con monarquía, evidentemente. Los liberales, o sea, lo que es el Estado liberal, que los liberales son aquellos que estaban a favor del libre comercio, estas cosas así, agarran notoriedad en España con la guerra de independencia, que esta es la guerra contra los franceses, cuando Napoleón dice, mira, me dejan pasar para ir a conquistar Portugal, así pase, caballero, ¡pum! ¡Ah! ¡Se comieron la trampa! ¡Sorpresa! ¡Ahora son míos! Y pongo a mi hermano ahí de rey. Lo dejó saber Bonaparte, todo esto que fue rey de España. Entre 1808 y 1814, pues empiezan a agarrar mucha notoriedad, sobre todo con la Constitución de Cádiz, que es de 1812, que es una constitución que da pasos en este sentido hacia el Estado liberal, y ya a partir del reinado de Isabel II, pues va ganando cada vez más terreno el liberalismo en España, a partir de 1833 sobre todo.
¿Qué ocurre en Canarias a nivel de élite? Pues hasta 1850, o sea, cuando ya empieza a desarrollarse con fuerza el Estado liberal, solo 25 familias canarias habían accedido a la categoría de noble. Esto significa que el poder estaba hiperconcentrado en muy pocas familias. ¿En qué se parecerá eso a la época actual? Total. Apellidos que algunos de ellos siguen siendo los mismos apellidos de hoy en día, además. ¿Cuánto hemos cambiado? Seguimos igualico. Estos son además estos cambios maravillosos que la sociedad pega una revolución enorme para hacer un cambio 360, porque de repente dices, pero ¿cómo he llegado yo de donde salí? El gatopartismo que se llama, que todo cambie para que todo siga igual. Absolutamente. ¿Qué ocurre con estas familias nobles? La riqueza y el poder de estas familias estaba íntimamente ligada a los conceptos de mayorazgo y señorío. Mayorazgo ya hemos hablado aquí un par de veces, que es esta cosa de queremos tener más y más y más la familia noble, entonces hacemos heredero solo a uno de los descendientes, que la propiedad no se puede... Claro. Todo se concentra ahí, no se puede dividir, solo puede aumentar. ¿Tú sabes que ese sistema sigue existiendo en Cataluña? Sí, o en el norte de España te mantiene... Solo el hijo mayor es el que se lo lleva todo. Uh-huh. Esa es la idea detrás del mayor, por eso estaba lo del tema de los segundones, los que hacían carrera militar, los que se iban a la iglesia, todo esto. Y también la idea de señorío, que la idea de señorío también es que la Constitución de Cádiz se opone a ella, que es el tema de que la población se veía vinculada a la tierra en un sistema de servidumbre, básicamente hacia la tierra. A la nobleza todo esto pues le generaba unos ingresos como si no hubiera un... Oh, mira tú, todo el mundo allí trabajando nada más que por la comida. Total. Y para ti... y de repente ven como todo esto empieza a temblar, porque una de las cosas del liberalismo es la tierra es un producto que se compra y se vende también, no que se atesora y se acumula y de esta manera. Entonces vamos a contarles cómo vivió esta familia este cambio, ¿no? Esta familia que ya hemos mencionado, ¿no, Carmita? Sí, los condes del Valle de Salazar. El condado del Valle de Salazar es un título que se crea en 1681 con referencia a la localidad de San Andrés, que hoy día pertenece a Santa Cruz de Tenerife, pero en aquella época era un municipio que se independiza en 1850. Hasta ahí vamos bien, pero vamos a adelantarnos unos 100 y pico de años, que es cuando ocurre nuestra historia. 1765, que es cuando nace Juana Porlier, primera vez que yo oigo este apellido, Juana Porlier, que fue la que le lió a los Salazar. Lió a los Salazar, se la lió gorda hasta su muerte. O sea, esta es la típica señora, lo sabrán por qué, que es como, yo no quiero conocer a nadie así en mi vida, pero sí quiero que alguien que se lo merece la conozca y yo verlo tomando rosca. Sí. Como el meme. Total, o sea, cómo se la lía a los demás. Ella era hija de una familia súper rica y heredera de un mayorazgo. En realidad, el heredero tenía que haber sido su hermano, como ya contó Diego, pero su hermano tenía una discapacidad, no se sabe cuál, porque no se cuenta en los libros, pero deciden que ella sea la heredera, porque la heredera. Que estas cosas, además, son cosas que han ocurrido hasta súper reciente. Uno de los ejemplos más claros es el padre el abuelo del actual rey, el conde de Barcelona, que no me salía, el Juan este. Sí. Él se convierte en el heredero de la corona porque el hermano era sordo. Sordo, sí. Y claro, y era como, ¿cómo va a ser una persona sorda líder político, sabes? Sí, o sea, una total, lo que hacen da igual que fuera sordo. Bueno, total, también yo eso lo pensé. Te digo ya a ti. Y claro, y se le aparta de la sucesión por esto, y en este caso por la discapacidad que tuviera este hombre, ni idea cuál es, pero daba igual porque era como... Bueno, pues Juana fue una mujer que recibió formación. De hecho, ella participó en la negociación de su matrimonio. Era mujer lista. Dice, ¿me voy a casar por amor? No. Es que no, las de mi clase no se casan por amor. Aquí nos vamos a sentar a echar cuentas. Total, fantasía pura. Y quiero estar yo ahí. Te digo que también, como está el precio de la vivienda hoy en día, yo si me caso también voy a negociar mi matrimonio. Bueno, primero rechazó a un noble de la zona, pero después terminó aceptando a Martín Salazar, finalmente, que era el hermano menor del conde del Valle de Salazar. No era el hijo, era el hermano menor. Uh-huh. Él aportaba un título nobiliario al matrimonio y ella aportaba dinero y el oficio de regidor de Tenerife.
que esto es el que maneja el cotarro político en la isla, o sea, el que manda en Tenerife. Total. El gobierno de la isla. Para que se hagan una idea de la influencia que tenía la familia de Juana Porlier, un tío de ella, logró que lo hiciera marqués de Bajamar en 1791. Esto... Consiguiendo Sí, eso se consigue poder, con dinero. consiguiendo poder. Sí, aquí. se consigue con dinero. Pero en lugar de aprovechar la influencia que estaban ganando, pues se dedican a darse de hostia con todos ellos y entre ellos. Como tiene que ser. ¿Quién inició esta tradición? Dieguito. Esto es fantasía, porque nosotros le hemos hablado de Juana, en verdad, como que tiene un papel súper importante, pero el que dio el paso hacia iniciar los navajazos familiares fue Martín Salazar. Que Martín Salazar no era el conde, era su hermano, pero él un día se levanta por X motivos y dice... A mí estas reglas a mí no me gustan. Nada, ¿Quién dice? Pero esto viene escrito en algún sitio. Total, o sea, ¿quién dice que mi hermano es más viejo con lo tontuelo que es que tiene que ser el conde? Yo soy más listo. Y le mete una denuncia a su hermano. Yo intenté buscar este proceso judicial, no lo encontraba, pero vamos, lo necesito. O sea, si alguien alguna vez lo encuentra y nos lo pasa, amor absoluto forever, cuando me veas yo te invito a un kebab de falafel, eso sí, pero a lo que a todo lo que quieras vegano, ¿sabes? Hombre, tú deja que la gente se mate si lo quiere de carne. Pero yo no le invito de carne, no. No pago nada con carne. Sí. Pero vamos, básicamente le denuncia y consigue que esta denuncia se haga tan bien que le quita el mayorazgo y le quita el título nobiliario a su hermano. Pero esto me parece increíble. O sea, me parece flipante. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo lo hizo? Esa es una cosa de estas cosas del día que... Bueno, pero esto se averiguará. Y cuando se averigüe lo traeremos aquí. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es barato. Un proceso judicial, no, por lo general... Es carísimo. Es carísimo. Además, en este caso tuvo que darlo todo, pero absolutamente todo. Y fue un golpe económico a la familia. Lo que tuvo que haber comprado por debajo de la mesa a de gente. Vamos. Y la familia se resintió. Sí. Uno puede decir, bueno, son familia noble, sigue entrando ingresos, quizás pueden reponerse, pero ¿qué pasa? El agujero fue muy grande. Claro, no, y que la familia es la familia, ¿sabes? Ellos tienen un hijo, Juana y Martín, que se llamaba Ventura Salazar, que es una maravilla de hijo. A ver, no es una maravilla de hijo, pero es una maravilla en esta telenovela, porque es un niño que cuando crece mira a sus padres y decide, mira, ¿saben qué? Yo voy a pasar el resto de mi vida denunciándoles a ustedes. Y tocándole las narices, voy a hacer la gana además, en contra de la familia. Total, o sea, tiene una relación muy conflictiva con los padres, tanto que entre las denuncias está, por ejemplo, una para obtener manutención. Manda huevos, que también tiene una cara dura. A mí me tienen que mantener. A mí me tienen que mantener. O sea, claro. Vestido, ropa, alojamiento, todo, ¿sabes? O sea, y se pasa la vida pidiéndoles pasta por lo judicial también, básicamente. Y además se casa en contra de la voluntad de sus padres. O sea, para así... De alguna manera él tiene razón. Ustedes me han dicho a mí que ustedes son ricos, que somos ricos, yo soy un niño bonito y tú me tienes que mantener. Total, no, a ver, yo una cosa que no se van entiendo. A poner a trabajar, pero que eso que se iban a poner a trabajar. En la mentalidad de aquella época, trabajar con las manos, no señor, eso claro, no es decente en la clase noble, entonces, ¡buah! Se casa este hombre con una prima suya, María Benítez, y vamos, la madre Juana y Martín... el grito en el cielo, o sea, en contra de este matrimonio por todos lados. El conflicto llega tanto que Ventura intenta incapacitar judicialmente a su padre. Dios, o sea, fuerte. En plan de no tiene capacidad para gestionar el patrimonio del condado, qué tengo que ser yo el que lo haga. Y ahí fue cuando la madre dice... A Martín. Y la madre dice, perdona, ¿que tú vas a hacer qué? O sea, ella invirtió de todo dinero para evitar que se incapacitara a su marido por todos lados, que logra que no pase. Pero sí es verdad que Martín fallece muchísimo antes que Juana, además. ¿Qué ocurre? Que hay que nombrar un siguiente heredero, en este caso, siguiente conde. Y tenía que ser Ventura, que era el más viejo. Pero los cuchillos vuelan en la casa Salazar.
¿Y a quién deciden nombrar? Al hermano pequeño de Ventura, a Cristóbal. Saltarse la línea... Pero por lo indecente, además, porque tú sabes, cuando las reglas del juego están claras, puede ser unas reglas del juego completamente indecente, pero todos sabemos lo que hay. Pero ya cuando la indecencia la vuelves más indecente haces todavía, así para el revés. O sea, cuando ya retuerces lo de la primogenitura, todo esto, es como de verdad, aquí al final todo es por la cara, ¿sabes? Básicamente. Y nombran a Cristóbal heredero. La gracia que le hizo Ventura. No, ninguna, me imagino, ¿no? Ninguna. O sea, esto provocó un cisma familiar. Si no hubiera sido gilipollas, se hubiera puesto a denunciar a todo el mundo. Total. Hubiera heredado por la moneda. Y hubiera heredado bien, además. La familia se parte completamente, por un lado Juana la matriarca manejando ella además a su hijo Cristóbal y a las otras 3 hijas, y por el otro lado Ventura con su mujer, que además pierde todos los juicios, o sea, quiere reclamar el título y le dicen naná y lo siento mucho, ya pues está... De esta se puso un montón de gente rica en Tenerife, ya te digo yo, ¿eh? Sí, no, total, me refiero a gente de la... Que vivían de esto. No, gente que vivía, ¿cómo se llama esto? Lo de del mundo de la sí, la o sea, jurisprudencia. Los escribanos, todos, vamos, lo que hicieron aquí. Ventura pierde el juicio, se queda sin el título, pero mamá Juana no se queda contenta. Mamá Juana dice, tú ya me la has liado parda a mí, ahora toca que yo te la líe parda a ti. Espérate. Hace de todo para que Ventura se quede lo más al margen posible del estatus familiar. ¿Y qué pasa? Que este es el momento en que entra el Estado liberal, porque cuando el Estado liberal pone las medidas para desvincular la tierra de los mayorazgos, o sea, que esto sea un bien de compra y venta, que no puede ser que esté todo creciendo, o sea, creciendo y creciendo. Deslinda, digamos, el apellido de la tierra. Exacto. O sea, tú ahora a partir de ahora eres conde, pero no eres dueño de las tierras. Y estas tierras se pueden vender por parcelas, incluso, no solo como bloque. Que fue lo contrario que hizo Amargo Pardo. Amaro Pardo. Todo lo contrario. ¿Te acuerdas? Sí. Que lo que hizo fue unir. Para crear esa riqueza a lo grande. Pues claro, el Estado liberal lo que quiere es desvincular la tierra de este sistema y Juana de repente dice, espérate, que el Estado liberal va a joder a todos los nobles, pero yo con esto puedo joder a mi hijo. Sí. ¿Cuál es la estrategia de esta mujer, Carmita, para joder a su hijo? La estrategia de ella fue que nada más enviudar, aprovecha el proceso de vinculación del mayorazgo y divide la herencia entre sus hijas María, Josefa y Juana para dificultar el acceso de Ventura al patrimonio. O sea, cojo el patrimonio, la tierra y se la doy a mis hijas. Maravilla, ¿sabes? Si quieres pelea por el título, para ti todo. Juana incluso dejó a Ventura fuera del reparto de la hacienda más importante en su testamento y le deja solo las posiciones menos lucrativas, los callillos. Entonces, lo dejó todo atado y bien atado, de manera que su hijo, Cristóbal, y sus 3 hijas vivieran siempre juntos. Para hacer piña ahí. Y él, claro, ya metiéndoles en la cabeza que ustedes no se pueden separar. Y los convierte en un clan familiar de estos tipos secta, básicamente. Claro. Y además hizo que Cristóbal fuera el heredero de sus hermanas, que eran mayores que él. De manera que el patrimonio volvió otra vez al conde, que era Cristóbal. Que esto a mí me parece un movimiento maestro porque es como... movimiento maestro hasta tía, ¿eh? O sea, es como, que el Estado me quiere desvincular la tierra del mayorazgo. Espérate tú que yo lo desvinculo el triple todavía y lo vuelvo a reagrupar donde me interesa. Sí, porque lo reparto entre la gente que me interesa, los hijos que me interesa. Bueno, pero todos estos procesos judiciales acabaron por dilapidar gran parte del dinero de la familia por el lado de Juana y por el lado de Ventura. Para que vean la vida personal de este Ventura como era. Este hombre se casó con una prima y tuvo 16 hijos con ella. Y a su muerte, en su testamento, aparece lo siguiente. 18 sillas de caoba, un piano, un canapé y 2 cómodas en la sala principal. Es decir, muchísimo menos que pudiera haber tenido cualquier otra familia, no ya en su situación, sino... Vamos, una familia preta-porté no tiene algo más. Camilo, de las 18 sillas de caoba, una por cabeza. O sea, sentarse en esa familia era un privilegio. Ella ya estaba asignada. Y después también se destaca que había 6 cucharas de plata. 6 cucharas en esa casa. Si habían 18 sillas. Claro, o sea, estos estuvieron vendiendo cucharas de plata lo más grande, lo más grande. Que además esto debe haber sido imagínate los almuerzos y las cenas con, perdona, pero la cuchara de plata es mía, ¿sabes? Sí, o sea, eran 16 más para efectivamente 18 si ya estaban contadas, una por culo.
Bueno, a nivel personal, es verdad que esta familia se dio de lo lindo y dilapidó gran parte de su fortuna, pero otro ámbito interesante donde esta gente se movió fue en la política. ¿Cómo era la participación en política de esta gente, Dieguito? Un poquito hardcore, o sea, trajeron las mañas familiares, digámoslo así. Bueno, unos más que otros también, porque Ventura, por un lado, llegó a ser alcalde de La Laguna en 1814 y regidor de la isla. Recuerden que Juana, en el matrimonio, su madre había aportado el título de regidor. Lo que pasa es que las mujeres no podían ser regidoras, o sea, regidores son los miembros del cabildo del gobierno de la isla, sí. Pero Ventura lo ejerce en 1821, pero fallece muy poquito después. O sea, yo creo que aquí no tenemos más cotilleo entre Ventura y Cristóbal, básicamente porque él se murió años, pero bastantes años antes que Cristóbal, porque si no hubieran seguido... dándose. Y a cuchillada limpia, maravillosa. O sea, es que yo estoy convencido que llegaron los navajazos, pero que no nos lo han dejado ver. Esta gente es así, además. ¿sabes? Le pagan a alguien para que navajen, muchacho. Además, estas son las cosas curiosas de que Cristóbal, su hermano, había sido regidor el año anterior que Ventura, en 1820, pero entre ellos no se podía ni ver, básicamente. ¿Qué ocurre? Que como yo les he dicho, Ventura fallece. Parece que Cristóbal puede estar tranquilito, ¿no? Yo qué sé, Carmita, se abre una nueva ventana en tu vida, dices, ¡ay, ya! Muerto el perro, se acabó la rabia, pero no. Total. Pero, ¿qué ocurre? Que es que a veces la rabia uno la lleva por dentro y no la lleva el perro, porque este tío, gracias a las mañas familiares, había aprendido a ser un chungo. Su madre le había enseñado, mira, tú si quieres putear, se puede hacer hasta la última consecuencia. No, ya que lo haces a lo bien, claro. No, a lo grande, ¿no? A lo grande. Y el dinero para casa. Le había enseñado también la madre. Y además era un... Para casa nada pesa. Y además era un ultra conservador. El Estado liberal no es que fuese un Estado así de izquierdas o progresistas, pero sí es verdad que el Estado liberal rompía con el tema de la monarquía absoluta a los hardcore. Sí. Este hombre era un ultra conservador en este sentido, que además llevaba muy mal que Santa Cruz estuviera posicionando sobre La Laguna en este momento. Entonces... Sí, porque es que en aquella época Santa Cruz pertenecía a La Laguna. O sea, la capitalidad... Era un mismo La municipio. Capitalidad fue cambiando, además, todo esto. Bueno, eso es algo también que las grandes familias nobles de toda la vida de Tenerife son de La Laguna, no son de Santa Cruz, pero claro, el poder, por el tema del puerto, se fue trasladando a Santa Cruz, claro, y el poder burgués se fue comiendo a la nobleza, claro, que eso es una herida que duele, escuece, como si no hubiera un mañana. Claro, pero es que los nobles se quedaron ahí, como no podían trabajar porque era indecente y la nobleza, la burguesía, ganando dinero a puertas. Y que luego hubo una parte de la nobleza que se dio, pero la que no se dio se quedó con papa. Sí, una parte de la nobleza, vamos a la bobería. Pasan los años y 20 años después de haber sido el regidor consigo un puestazo, que en 1844 fue nombrado vicepresidente de la Junta Provincial Gubernativa de La Laguna. Esto es un nombre muy largo. O sea, para lo que es. Básicamente el aquí... ayuntamiento. Sí, o sea, bueno, aquí hace falta un poquito otra vez de contexto nacional, porque sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se crea una junta provisional gubernativa? Esto es porque hubo un alzamiento contra Espartero, que era el regente del momento. En España, a nivel en nacional. España. En Madrid. Contexto. Está Isabel II, que Isabel II es una niña. Como es una niña, cuando falleció su padre, pues María Cristina de Borbón es la que se hace reina de España, reina regente, y que es además pasado a la historia como la maestra de toda la corrupción de los Borbones, la que les digo, mira, esto se hace así, se roba así, se corrompe así. Hizo el manual. Bueno, no, eso venía ya de atrás. Bueno, venía de atrás. Venía de atrás porque Isabel... Claro, ¿qué pasa? Que hubo ese cambio de monarquía absoluta a monarquía en un estado que se está convirtiendo en liberal, entonces digo, aquí hay que modernizarse, aquí hay que cambiar. Me da a mí que aquí podemos sacar algo. Total. El ejemplo que siempre se pone de esta mujer es que esta mujer fue la que firmó la norma de que prohibía el transporte de personas esclavizadas a Cuba y Puerto Rico, y mientras estaba firmando esta norma crea con su segundo marido, que era su guardaespaldas, una empresa de transporte de personas esclavizadas. O sea... hipócrita. Hipocresía en estado puro. Ya una vez que eres ladrona, ¿qué más te da? Total. ¿Qué pasa? Que la corrupción de esta mujer llegó a unos niveles tan grandes que que hubo una revolución en 1840 y el general Espartero se acabó convirtiendo en regente porque Isabel II seguía siendo una niña, básicamente. Y aquí hace falta que haya alguien a la cabeza. Mientras Espartero estuvo de regente, hubo un intento de revolución también para devolverle el poder a María Cristina, que yo digo, estas son cosas que tú dices, o sea, robas a manos... Pero muchacho... Tal, y la gente todavía le sigue diciendo, vuelve.
Pero muchachos, sí, cuando le echaron los franceses, clamaban por Fernando VII en la península. Vivan las caenas, decía. Sí, total. Es que no tenemos remedio. Nada, Espartero se queda en el gobierno de España, pero debido a su autoritarismo y a unos conflictos muy grandes que hubo en Cataluña, hubo un levantamiento en 1843, para echarle, se decide que la reina Isabel se declara mayor de edad en ese momento, mayor de edad con 13 años, que gran parte de los problemas de España justamente por una reina que tiene 13 años en ese momento, echan a Espartero y de ahí sale todo este rollo de la Junta Provisional Gubernativa, porque es un momento de cambio enorme. El vicepresidente, y cuando dice, ay, yo soy vicepresidente, a mí mi mamá me enseñó que el dinero para casa, ¿no? ¿Cómo se luce Carmita en este puesto? Bueno, Cristóbal aprovechó el cargo a todo lo que dio, y en toda esta locura, los principales, digamos, medidas que tomó son corrupción y nepotismo. Esa fue su política. Pero a niveles bestiales. Promovió ascenso de sus familiares y allegados. Terminó ejerciendo prevaricación porque emitía resoluciones en contra de la normativa y consiguió de esta manera cargarse al secretario del ayuntamiento y al director de la casa cuna de Expósitos de La Laguna, donde pone gente muy allegada a él. Bueno, ya que te cargas ilegalmente el puesto, claro, pones a alguien de los tuyos. Claro, es que matar por matar no. No, nunca. Bueno, no los mató, pero se los cargó políticamente. Después de esto se hizo alcalde de La Laguna, donde fue acusado de robo, porque ¿cómo no? Era lo que le quedaba. Total. Y suponemos que el hombre hacía esto para poder recuperar la fortuna de la familia que había perdido, que también nosotros nos ponemos muy tiquismiquis. Sí, total. Porque este hombre lo pierde todo en sus cosas y luego el hombre no se va a poner a trabajar como hemos dicho. Robar una cosa a favor de Cristóbal. Lo dilapidó la madre y el hermano con su juicio. Y él lo recuperó. Él lo recupera. Muy bien. Entre que era un ultraconservador impenitente y además defendía los privilegios de La Laguna, del casco de La Laguna, sobre los derechos del resto del municipio, que era básicamente Santa Cruz, el caso es que no caía bien. Nada. Y Santa Cruz terminó como independizándose en 1803 por un decreto, algo así que se hizo. Pero este hombre siguió liándola, ¿no, Dieguito? No se iba a quedar con el robo. De robar, prevaricar, nepotismo, estas son cosas flojas, ¿no? Bueno, aunque la liada más grande en realidad es algo que no se sabe si ocurrió o no, pero se lo tuvo que comer con papas. En 1853 fallece una noble, que es la marquesa de San Andrés en Tenerife, que tenía un marido catalán. Una vecina. Una vecina. Y su marido, un señor catalán, era mucho más joven que ella. O sea, ella lo vio y le dice, ay, colágeno, ven para mí, básicamente. Colágeno, ¿no? No tuvieron hijos. Hombre. ¡Buah! Disputa sobre la herencia, pero a lo gordo. El viudo se llamaba Pascual Moles y ¿qué ocurre? Que hay una disputa entre él y el sobrino, que es Fernando José del Hoyo Solórzano, que ya con este nombre ya saben que el que viene de familia noble es el del Hoyo Solórzano. Sí. Pues se disputan por la herencia, pero a muerte, y se acusa a un grupo de nobles, entre ellos Cristóbal, también estaba Pascual Moles, de haber amañado el testamento a favor de Pascual, que recibía la mitad de los bienes vinculados al mayorazgo de la familia. Entonces, este hombre se casa con una señora que tenía un montón de cosas, él no aportaba nada. Cuando ella se muere, no lo dejan heredar a él, el sobrino viene a heredar. O sea, exacto. Y acusan de que amañaron el testamento para que él se quedara con muchísimo. Fíjate tú que no me extraña nada. No, total. ¿Qué ocurre? Que el capitán general de Canarias aprovecha la coyuntura y que dice, pues todos ustedes que han amañado este testamento, miren mi gente, el exilio a Puerto Rico. Pero a ti no te parece raro eso. Todo es rarísimo en este momento. Es súper raro. ¿Qué ocurre? Alguien por amañar un testamento en vez de ir a la cárcel lo exilien. Lo exilian a Puerto Rico. Y para que vean lo raro que es esto, tardaron 1 mes y medio en volver a Canarias. O sea, que fue un exilio de mentirijilla. O sea, no, eso lo cogieron a mitad de camino, porque entre Canarias, entre Tenerife y Puerto Rico, esos son meses de barco. No, en esta época ya no, pero igualmente, o sea, acabaron volviendo en este momento. ¿Pero qué fueron? ¿Llegaron, se bajaron y volvieron a subir? Más o menos, eso sí, o sea, se bajaron y volvieron a subir. Bueno.
¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque hubo, o sea, ya les hablamos antes. Fue una revolución caliente. Qué horror, sí. Pero vamos, básicamente que hubo otro momento de revolución en todo este rollo del Estado liberal, porque todo lo que estamos contando es echando a María Cristina, echando a Espartero, echando a no sé qué, no sé cuánto. En este momento al que se echa es a un tal Sartorius y vuelve Espartero a ser nombrado presidente del gobierno. El que se le había echado se lo vuelve para atrás. Y levanta el exilio por considerarlo desproporcionado. Claro. ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que se ha averiguado después, mucho posterior? Que en realidad la deportación nunca fue por el testamento, sino fue porque todo este grupo de nobles ultraconservador estaba en contra del presidente anterior a Espartero, del Sartorius. Entonces dijeron, vámonos a quitárnoslos aquí de encima de Canarias para que no vayan a liar la parda. Pues ustedes saben que las liadas pardas han empezado aquí en Canarias, desgraciadamente, sí. En este estado. Y lo del exilio fue, claro, una desproporcionada, o sea, fue una excusa para quitárselo de encima. Cristóbal vuelve, pero cuando vuelve se da cuenta de una cosa. Los condes del Valle de Salazar no somos nadie. Pues no tienen dinero, no tienen nada. Y toda la influencia política. Luego, pero décadas después, vino otro de los descendientes que consiguió un puesto político y tal. Pero básicamente dilapidaron la fortuna, se mataron a navajazos y acabaron siendo cutres y todo esto. Y yo, agradecido por haber tenido esta novela, porque además me parece un final de justicia poético. Sí, para una vez. Para este caso es como el final malo, es como toma con papa, cómetelo ahí. Para una vez, es verdad. No lo quisieron ni en Puerto Rico, los quisieron. Pues nada, con esto ya hemos terminado por hoy. Sí. Así que mi gente, ya saben, denle me gusta, que cualquier comentario que quieran dejar nosotros encantadísimos. Nos veremos otra semana más en la historia puta de Canarias y sobre todo millones de gracias a Radio Faro por permitirnos insultar. Por permitirnos venir aquí y utilizar las instalaciones y los instrumentos. A total, a discreción. Las herramientas. Pues nada, con esto nos despedimos y hasta la semana que viene, que la pasen bien y que nos veamos. Adiós.